Identidades. Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast Identidades, el podcast de la Secretaría de Cultura y que realiza, produce y coordina el Centro de Documentación e Investigación de las Artes. El día de hoy nos encontramos para hablar de un tema muy interesante y para ello nos encontramos con Xochitl Lagunes. Gracias, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio, Ana. Fíjate que queremos abocar este podcast en el Día del Orgullo. Creo que tú te abocas a tu creación literaria, tu activismo en esta temática, pero antes de profundizar en tu activismo y en la temática que abordas en tu obra literaria, quisiera que nos compartieras al público por qué es importante seguir visibilizando una temática de esta índole y que a mí en lo personal me agrada que hoy día en México exista más apertura para estas temáticas. Pues primero porque yo creo que el activismo que se ejerce desde la comunidad LGBT quizás se puede equiparar un poco al activismo que se ejerce desde el feminismo, desde esta idea de que hay una deuda histórica, desde la heteronorma tiene una deuda histórica, el heteropatriarcado tiene una deuda histórica con los grupos pues históricamente vulnerados, ¿no? O minorizados. Entonces, yo creo que falta todavía camino para que podamos hablar de que la diversidad ya sea o haya pasado por un proceso de normalización. O sea, sí es cierto que hay como más apertura en este tiempo, pero pleno 2024, pues creo que todavía podemos encontrar personas, y hablo como desde mi propia experiencia, todavía puedes conocer personas que te dicen, pues tengo 20 y tantos años y en mi círculo cercano, en mi lugar de estudio, mi lugar de trabajo, nadie sabe que soy gay, ¿no? Nadie sabe que soy bisexual o nadie sabe que soy lesbiana y pues no puedo decirlo porque no me siento con la seguridad de que vaya a ser tratada con dignidad, con respeto o con lo esencialmente básico que un ser humano merece. En ese sentido, ¿qué nos faltaría como sociedad, si bien hemos avanzado no solamente en una cuestión de visibilizar el Día del Orgullo, la cuestión LGBTIQ+, sino también en visibilizar, por ejemplo, la cuestión de género, los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Son como muchos temas en los que quizás hemos avanzado como sociedad, pero sigue habiendo, reitero, este sesgo. ¿Qué nos falta como aportar y desarrollar como sociedad en esto que tú has vivido y visibilizado y de alguna manera que te mantiene activa? ¿Qué nos falta? Me parece que hay una carencia muy fuerte de la observación. Creo que esto va como desde algo tan sencillo como el lenguaje, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hablar cuando me toca con gente muy joven, pues me toca o me gusta como compartir esta idea de que a veces ni siquiera somos conscientes del impacto que pueden tener los chistes que hacemos, la manera como construimos el entorno a partir de la forma en la que hablamos. Entonces, nunca sabemos cuándo la persona que estamos criando, que estamos cuidando, que está creciendo junto a nosotros, a nosotras, nunca sabemos cuándo esa persona necesita como escuchar este lenguaje amoroso o compasivo, ¿no? Tipo, dejar de usar estas referencias que se sienten un poco generadas desde el odio, ¿no? Ciertas palabras o ciertas expresiones que son las que van formando como una especie, van sembrando, van colocando las piedritas que después se convierten pues en un muro mucho más elevado y que no dejan que las infancias pues quizás sientan como esa apertura o esa confianza o esa seguridad para poder expresar esa... pues al finalizar esta construcción de la identidad, expresar quiénes son realmente. En esta cuestión y ya adentrándonos a lo que tú te has dedicado en este camino, no solamente literario, sino de activismo, ¿cuáles han sido tus encomiendas principales en el activismo referente a este tema LGBTIQ+? Pues primero yo no creo que el activismo, o mejor dicho, no creo ser yo como una banderada. O sea, me parece que intento hacer mi parte desde mi trinchera, que es la
la literatura, la escritura. Yo soy bisexual, entonces, pero he decidido hacer mi vida con un hombre desde hace muchos años, entonces creo que en mi propia experiencia no ha habido como ese juicio o esos señalamientos o esa discriminación o esa atención como morbosa de repente. Bueno, sí, en algún momento me tocó cuando era mucho más joven, digo, porque se mira diferente, ¿no? O sea, un montón de señores que están en una base de transporte público o algo parecido, no miran igual y no comentan igual a dos muchachos tomados de la mano que a dos muchachas tomadas de la mano, ¿no? Que a dos muchachas besándose. Entonces hay una mirada distinta entre como esta concepción masculina. Y no está la misma concepción, perdón, también si es alguien mujer-hombre. Claro. O sea, como que son las tres. Sí. Ajá. Sí. Entonces yo no trato como de cargar esta idea de que soy la abanderada o de que soy quien está haciendo las cosas. Creo que mi única chamba o mi único interés pues es como plantear que todos estas circunstancias diversas suceden, nada más, ¿no? O sea, yo no trato de apropiarme de un discurso que no me corresponde o que no me pertenece ni nada parecido, solo es como, o sea, si para mí los libros mientras crecía fueron eso que formó o que sumó muchísimo para formar mi identidad, pues quizá una generación o estas generaciones que están creciendo en este momento, si leen contenidos o si consumen contenidos, ya sea en libros, en películas, en series, en donde sea, consumen contenidos en donde este tipo de representaciones se hagan o se observen de manera normal, pues suma una identidad en donde está ese proceso de normalización, ¿no? Claro. Que ya no van a llegar a los 38 años y se van a encontrar, digo, es que yo tengo 38 años, no van a llegar a los 38 años y se van a encontrar con gente que cuando yo tengo 38 a los 20 y tantos me dice, es que yo todavía no puedo salir del closet en mi casa, ¿no? Porque no me van a aceptar, porque no me van a querer o todas esas cosas como feas que después te cuentan. Y aparte la palabra, que bien tú la empleas, ya sea en la cuestión verbal, sino también en la escritura, es un arma muy poderosa. Claro. Entonces hay que saber cómo dirigimos, qué decimos, a quién decimos y cómo nombramos. Sí, claro, el lenguaje construye completamente el mundo, el entorno en el que estamos, el mundo, cómo lo percibimos, cómo lo vemos, lo que hacemos. Todo eso nace desde la forma como lo expresamos. Ahora estas construcciones que también tenemos de decir nosotras, nosotros, nosotres, que también nos ha costado en esta cuestión histórica del camino andado de cómo nombrar la palabra. No sé si en tu obra la abordas de alguna manera este abanico de posibilidades de nombrar. Mayormente narro en primera persona. Entonces, hablando en esa primera persona, la verdad yo sí tengo como un poco todavía como ese conflicto porque trato de hacer esa distinción entre nosotras, nosotros y nosotres, porque todavía me resisto a que haya un solo genérico, o sea, como una sola palabra en donde se pueda englobar, porque en este momento me parece que todavía hay como diferencias materiales, en las circunstancias materiales, y lo que no se nombra no existe. Entonces, para mí sí es muy importante como esto de la diferencia entre nosotras, nosotres, nosotros, porque una cosa es ese femenino, otra cosa es esto intermedio entre lo masculino y lo femenino, y otra lo masculino. Entonces, mis personajes cuando se narran en primera persona, cuando cuentan las historias en primera persona, pues se refieren a ese yo, porque la búsqueda esa es dentro de un yo, ¿no? Dentro de una conciencia individual. Pero pues sí, siento que es una cosa muy ridícula cuando la gente como que se tira al piso con esto de, es que ¿por qué dañan el lenguaje, no? ¿Por qué si tenemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o sea, sí, pero también hay un diccionario de la Real Academia de la Lengua Mexicana, y mucho más importante que eso, pues es como esta verdad, o esta cosa de peso que es que el lenguaje lo construyen los hablantes, ¿no? Las y los hablantes en este tiempo. Entonces estamos siendo parte de ese cambio hacia esa nueva forma de nombrar, ¿no? Que sí creo que es necesaria, sí creo que que debe tener más fuerza, sí creo que debe hacerse el espacio, y sí creo que hay que dejar de cortarse las venas con eso de, es que se ofende la lengua de Cervantes. No, o sea, en 1400 no se hablaba como se habla en 2024, ¿no? Claro. Entonces,
el mundo cambia, el lenguaje tiene que transformarse, tiene que modificarse pues, para incluir a todas las personas que estamos nombrando. Claro, porque somos una sociedad en movimiento. Exactamente. De manera constante. Háblanos de tu libro Hasta que el cielo se caiga, que es una secuela de Aprovéchate de mí. Hasta que el cielo se caiga es una breve continuación, un breve spin-off de Aprovéchate de mí. Tuve oportunidad el año pasado de venir a presentar Aprovéchate de mí. Fue ahí cuando me di cuenta de que creo que acá, particularmente acá en Morelia, como en los lugares aledaños a Morelia, están haciendo un activismo muy fuerte, la verdad. El año pasado vine a la FILIT, a la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, y era muy rico este programa en donde incluían un montón de temáticas similares a la que yo trato en ese libro, o historias similares a la que yo cuento en ese libro. Entonces, siento que es muy importante pues ese reconocimiento, ¿no? De que las formas de expresión artística por sí mismas no son nada, o sea, pueden pasar como desapercibidas, claro. Pueden quedarse ahí en las bibliotecas, en las librerías, pueden quedarse como como en algo que pase sin trascendencia. Como ¿no? En el imaginario o en el limbo. No, o sea, es que la cosa importante es cuando pasan a ser parte del imaginario, ajá. Porque las personas que la están ejerciendo, que estamos haciendo, lo que estamos creando, que están consumiendo lo que estamos consumiéndolo, les damos un sentido, ¿no? Les damos un significado, o sea, si mi libro... Lo apropia. Sí, exactamente, o sea, si mi libro pues, no se compra, no se lee o lo que sea, pues se queda ahí y ya, no pasa nada. Pero a partir de que las personas lo leen, lo compran, le toman cariño, piensan que los protagonistas son personas de la vida real, o sea, porque esa siempre es la pregunta principal. O sea, si esta historia a ti te la contaron, no me la contaron, le dan otro sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo encuentro ese sentido en que, así como el año pasado, pues hubo esta gente que me acompañó, que le dio una lectura crítica y que le puso importancia a esa primera novela, que ahora, pues a través de esta iniciativa que tuvo Emanuel Brío de invitarme, de venir, y la gestión que hicieron más personas para que yo pudiera venir a platicar sobre Hasta que el cielo se caiga, pues le da un sentido, ¿no? Porque es como, a ver, o sea, Aprovéchate de mí termina de una forma, es que yo siempre hago muchos spoilers, pero me voy a limitar esta vez. Aprovéchate de mí termina de una forma muy específica y hubo mucha gente que me dijo, o sea, sí, es importante que se problematicen ese tipo de historias, es importante que se hable como de estos finales en donde no todo es color de rosa, pero entonces, ¿qué pasa con las historias que sí tienen finales felices, ¿no? Que sí tienen finales bonitos. Entonces, yo dije, pues sí es cierto, o sea, como en este mismo tono de que lo que consumimos hace parte de la construcción de nuestra identidad, o sea, si yo presento una historia en donde el final no es como tan deseable, quizá eso pueda también sumar a que alguien piense que eso es normal, o sea, que las historias no terminen bonito, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, si yo quiero como ser parte de algo que nos conduzca a una sociedad como más compasiva, más amorosa, más generosa, menos cruel y que las historias sean menos dolorosas, pues quizá también hay que empezar a soltar esos contenidos o contar esos contenidos en donde las historias no terminan con dolor, ¿no? Claro. Entonces, pues Hasta que el cielo se caiga es como ese siguiente fragmento en donde el protagonista de Aprovéchate de mí tiene como una nueva oportunidad, ¿no? O sea, se le marca como algo que pudiera parecer una oportunidad y pues ya se verá después si lo aprovecha o no lo aprovecha o si sucede como yo quiero que suceda o si no. ¿Cuál sería el principal objetivo entonces de estos libros que tú desarrollas? ¿Sería dar un mensaje, que la gente se apropie de eso? No sé, ¿hacia dónde va? Más allá que queden en una estantería. Pues en un inicio yo lo único que quería era ganar la convocatoria que gané con Aprovéchate de mí. O sea, pero también el proceso de estos libros ha sido entender que todo lo que hacemos tiene una consecuencia en lo material, ¿no? Tiene una consecuencia también en algo más allá de por lo menos de mí misma. Entonces, ahora que yo he visto cómo hay gente muy, 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 muy joven, o sea, adolescentes de 16, 17 años que abrazan la historia, que la quieren, o sea, que cuando yo lancé esta secuelita Hasta que el cielo se caiga, lancé una preventa durante 15 días y a los 15 días había ya vendido la mitad del tiraje, ¿no? O sea, hay mucha gente como que quiere la historia, como que sí quería que cambiara algo en el final.
Entonces, pues creo que ahora el objetivo es hacer una parte pequeñita, aunque sea, porque una persona sola contra el mundo no puede, ¿no? Pero quizás hacer una parte pequeñita, pues para ese proceso de normalización primero, para ese proceso en el que un libro se convierta como en un lugar seguro, se convierta en una compañía cuando alguien se siente sola, solo, sole, y quizá como mostrar esa otra realidad, ¿no? O sea, porque finalmente para mí los libros mientras crecí fueron eso, ventanas hacia otra realidad. Entonces, quizá ahora es como, ojalá que mis libros también sean esas ventanas a otras realidades para alguien que lo necesite como yo lo necesité. Claro, sí. Y un último mensaje de este podcast, mira, es así. Siempre se va el tiempo porque uno termina apasionándose, hablando y demás. Este podcast igual recordemos que está en el marco del Día del Orgullo, por eso también decidimos hacer este podcast contigo. ¿Cuál sería un último mensaje? Un último mensaje, pues personas que tienen mi edad, que son más grandes que yo, o sea, personas que estamos un poco más aventajadas en el mundo, cuidemos desde la forma como decimos las cosas, ¿no? Porque nunca sabemos quién está, o sea, quién tiene en este momento 6 años, 8 años, 10 años, se está dando cuenta de que es diferente y quizá, o sea, quizá con un chiste soltado en el momento incorrecto, quizá con eso podemos dejar de ser lugar seguro para las personas de quienes somos responsables, ¿no? Yo creo que ese sería el mismo. Pues muchas gracias, Xochitl, por estar aquí con nosotros en este parpadeo rapidísimo. Así que muchas gracias a todas, a todos, a todes por estar con nosotros en esta emisión más del podcast Identidades. Les seguimos invitando que se sigan sumando a nuestras plataformas y nos vemos en el próximo episodio. Gobierno de Michoacán.